Es muy bueno estar nuevamente juntos con ustedes en este día, a continuar la admonición de 1 de Pedro 3:15, donde dice que debemos estar preparados siempre como cristianos para dar razón a toda persona de la fe que está en nosotros, de la esperanza que tenemos. Y hoy queremos dar respuesta a nuestra fe en respecto de un tema muy importante, lo que tiene que ver con la Sociedad de la Torre para la Distribución de las Escrituras, que tiene su cuartel general en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, que se la conoce también como los Testigos de Jehová. Ahora, seguramente la mayoría de ustedes es muy familiar y conoce bastante sobre los Testigos de Jehová. Están en muchos países en todo el mundo, en casi cada nación del mundo. Como ustedes saben, están ellos involucrados en ir puerta por puerta, vendiendo revistas como la Torre del Vigía y también El Testigo y otros materiales. La revista de la Torre del Vigía está publicada 14 millones de copias, 14 millones de ejemplares cada 2 semanas en más de 100 idiomas en todo el mundo. También publican lo que ellos llaman Despertad, la revista Despertad, en 62 idiomas en todo el mundo y 12 millones de ejemplares cada 2 semanas. De hecho, son la publicadora más grande fuera del mundo comunista. Y a través de esta empresa de publicación, el año pasado, publicaron 550 millones de revistas y 45 millones de libros. Y por supuesto tienen por medio de la literatura gran influencia, por medio de esta distribución masiva de la literatura. En este día, al tratar sobre la Torre del Vigía, sobre los Testigos de Jehová, queremos ver brevemente cómo comenzó esta organización, cuál es la teología que enseñan, y también, finalmente, cómo nosotros como cristianos de manera compasiva y amante debemos compartir nuestra fe con los Testigos de Jehová la próxima vez que ellos golpeen nuestra puerta. Esto será realmente apasionante en el día de hoy al estudiar la palabra de Dios y aprender cómo compartir nuestra fe con los Testigos de Jehová. Para dar un pequeño trasfondo de cómo comenzó esto, la Torre del Vigía comenzó por un hombre llamado Carlos T. Russell, que allá por en el 1780 había cosas, dijo él, en 1870, que había cosas que no les gustaban en la Biblia. Por ejemplo, él dijo que la Trinidad no era racional, la doctrina de la Trinidad no era racional, tampoco el juicio de Dios y el infierno, esas cosas no les gustaban. Así que Carlos T. Russell, el fundador de la Torre del Vigía, comenzó a desarrollar su propia teología humana, que comenzó a publicar una revista que se llamaba La Torre del Vigía en 1879. Más tarde, en 1884, se incorporó una organización y movió su cuartel general a Brooklyn, Nueva York, en 1904. Y como vamos a ver hoy, él es la figura descollante, el padre de la teología del Testigo de Jehová. Él también es el tipo de profeta de todo lo que los testigos han enseñado durante toda la época y durante todos los años. De hecho, él dijo que él comenzó, que en 1914 sería el retorno visible de Jesucristo aquí a la tierra para poder establecer su reino. Y por muchos años se habló de esto, que en 1914 volvería el Señor Jesucristo. Pero por supuesto, el 14 vino y pasó y el Señor Jesucristo no apareció. Y fue entonces cuando Russell redefinió la doctrina, la enseñanza de la segunda venida, y entonces comenzó a enseñar que a partir de ese momento, 1914, Jesucristo vino en forma invisible a Nueva York. Y él murió en 1960 mostrando ser un profeta falso. De allí tomó otro hombre muy dinámico, llamado José Rutherford. Debajo de su liderazgo se edificó la organización como un gobierno teocrático. Ellos dicen tener un gobierno teocrático, y entonces los Testigos de Jehová dicen que son el gobierno de Dios en la tierra, y por eso tienen un gobierno teocrático. Ellos dicen que todo otro gobierno es satánico, que ellos, solamente ellos, los Testigos de Jehová, son el gobierno de Dios en la tierra. Es por eso que ellos jamás van a reverenciar la bandera, ni a hacer cantar el himno, ni por supuesto servir en el ejército o en el servicio militar, porque dicen que todos los gobiernos son satánicos. Ellos son el único gobierno teocrático en la tierra. En 1971 con Rutherford se cambió el nombre a Testigos de Jehová, buscando, según él, vindicar el nombre de Jehová, reivindicar el nombre de Jehová, que Jesucristo no era Dios, que el Espíritu Santo no era Dios, y que solamente Jehová era Dios. Ahora, el término Jehová, que no tenemos problemas con él, era un término, una identificación del Antiguo Testamento para referirse a Dios. De hecho, los judíos mismos, cuando escribían ese nombre en hebreo, nunca lo pronunciaban, nunca pronunciaban el nombre de Dios, y no tiene vocales el hebreo, solamente consonantes. Así que el nombre casi se pronunciará JHW como Jehová o Yahweh,
pero ellos se refieren a este término. Este término Jehová era la identificación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Rutherford fue muy famoso por muchas profecías. Por ejemplo, profeció que Isaac, Abraham y Jacob iban a volver en 1925 para ayudar a gobernar la sociedad de la Torre del Vigía. Y también, por supuesto, preparó una gran mansión para que ellos tres vivieran en Estados Unidos, para Abraham, Isaac y Jacob, que iban a venir para preparar esto. Y fue, por supuesto, nunca vinieron, y fue Rutherford que se mudó a esa gran mansión y vivió ahí hasta el año 1942 cuando él murió. Nuevamente Rutherford probó ser un falso profeta. De allí Nathan Knorr tomó el liderazgo. Bajo Knorr, en 1950 se desarrolló un fuerte sentido misionero en todo el mundo. Ahora usted pensaría que Knorr aprendió la lección de no ser un profeta falso, pero en 1966 no pudo resistir la tentación esta de ser un profeta falso y comenzó a hablar que en 1975 en la revista de la Torre del Vigía y Despertar sería el día del Armagedón y la llegada. Y por 10 años se habló que en 1975 sería el final del mundo, que el Armagedón ocurriría en ese año. Por supuesto, 1975 vino y pasó y el Armagedón jamás ocurrió. Y muchos miembros de la Torre del Vigía, entendieron lo que Dios dijo en Deuteronomio 18, 20, 21 y 22, donde Dios habla y da la prueba del profeta. Y dice que cuando un profeta profetiza, si eso no es verdad, ese profeta no es de Dios, es un falso profeta. Si ustedes conocen a los testigos de Jehová y si conocen a alguno, deben preguntarle qué ocurrió en 1975 y por qué están recibiendo todavía profecías de profetas falsos. De hecho, cerca de 1 millón de testigos de Jehová han salido de la Torre del Vigía, de la organización, profundamente disolucionados desde el año 75, porque han probado que ser ellos falsos profetas cuando han fallado en todas sus profecías. Esta noche, en este día, queremos ver cuidadosamente las profecías y la teología de los testigos de Jehová. ¿Qué enseñan y creen los testigos de Jehová? Al ver ustedes conmigo en este momento, vamos a ver que la teología de los testigos de Jehová es una teología de negación. Los testigos de Jehová niegan virtualmente toda doctrina del cristianismo bíblico histórico. Ellos niegan la Trinidad, ellos niegan la deidad de Jesucristo, ellos niegan la personalidad, también la deidad del Espíritu Santo, ellos niegan la resurrección física de Jesucristo, niegan la inmortalidad del alma, niegan también que la obra completa de Cristo es suficiente para la salvación, niegan el infierno y el juicio eterno, y así continúa la lista. Virtualmente niegan toda doctrina bíblica histórica. Y aún así, en estas negaciones, queremos ver que la doctrina de la Trinidad y la obra y la persona de Cristo. Ven ustedes, lo que quiero decir es que si una persona está en toda la teología correcta, si está bien en todo, pero si falla en tener la teología de Dios correcta y la persona de Cristo y la obra de Cristo correctamente entendida, entonces está en peligro de perder la salvación eterna. Por eso en esta noche vamos a centrarnos especialmente en estos dos puntos fundamentales. ¿Qué enseñan y creen los testigos de Jehová concerniente respecto a algunas de las básicas doctrinas del cristianismo? Si usted en este momento está tomando nota, quizás quiera apuntar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué enseñan y creen los testigos de Jehová? Primero, respecto a la Trinidad. Los testigos de Jehová enseñan y creen que la Trinidad no es racional. Y dicen que porque no se puede entender la Trinidad, no puede ser realidad. También dicen que la Trinidad originalmente tiene un origen satánico, diabólico. Respecto a Jesucristo, enseñan que Jesús, Él es el arcángel Miguel. Ellos dicen, los testigos, que fue Jesús la primer criatura de Dios, que vino como un hombre a la tierra y que murió y resucitó como un espíritu invisible y que volvió de manera invisible en 1914 a Brooklyn, Nueva York, para dirigir la sociedad de la Torre del Vigía. Respecto al Espíritu Santo, ellos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Ellos niegan la personalidad y también la deidad del Espíritu Santo. Y respecto a la salvación, ellos enseñan que la salvación viene
por ser miembros del gobierno teocrático de la Torre del Vigía, de los Testigos de Jehová, antes del Armagedón, que debió ocurrir en el año 75, cuando quiera que ocurra. Y usted es miembro de la Torre del Vigía, siendo bautizado como testigo de Jehová, a través también de estudios regulares, frecuentes, con miembros de la Torre del Vigía, y por supuesto también como son interpretados esos estudios de acuerdo a la sociedad de la Torre del Vigía. Y por supuesto luego, siendo fieles testigos de puerta a puerta, trabajando. La salvación entonces es una cosa que se gana y se consigue a través del trabajo que se realiza en la Torre del Vigía. Ustedes tienen que entender esto: cuando el testigo de Jehová viene a su puerta, ellos no están allí por amor o por compasión, no lo hacen por esto, están ahí, lo hacen por una razón. Están allí en su puerta para ganar la salvación de sus vidas, que piensan que va a ser ganada a través de la venta de las revistas y la promoción de su teología. Ustedes deben de estar seguramente informados que los testigos de Jehová creen que solamente 144.000 personas alguna vez van a llegar al cielo. Bueno, ¿de dónde tienen esta idea?, me preguntarán. Bueno, tomaron esta idea de Rutherford, que fue el segundo presidente, para que pueda crecer la membresía de los testigos de Jehová. Rutherford enseñó a sus seguidores que la Armagedón estaba a punto de llegar y que solamente 144.000 personas llegarían alguna vez al cielo, así que debían unirse a los testigos de Jehová antes que fuera demasiado tarde. Finalmente en 1934 tuvieron un grave problema. En 1934 la organización creció mucho y tenía más de 144.000 personas en el mundo, y por supuesto el Armagedón no había ocurrido. Así que ¿qué hacían con toda esta gente extra de los 144.000? Rutherford, como el presidente y como ha sido tan famosa la Torre del Vigía, de forma conveniente buscó y encontró una nueva revelación de parte de Dios. Así lo dijo él. Entonces todos aquellos que vinieron antes del 34, dijo, van a ir al cielo. Todos aquellos que vienen a ser testigos de Jehová después del 34 van a vivir en la tierra y vivir así en el paraíso sobre la tierra. Es por eso que hoy en día, cuando hablamos con los testigos de Jehová, ellos tienen una certeza absoluta que jamás irán al cielo, porque Rutherford así lo enseñó. No podrán ir al cielo. Y como veremos en este día, amigos, eso es una cosa muy triste. Muy triste. Porque vemos que todo el sistema está basado sobre la enseñanza de un hombre y no sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo enfrentamos a una persona que llega a su puerta y niega la Trinidad, y niega la deidad de Cristo, y niega las bases de la salvación, las doctrinas básicas bíblicas? ¿Cómo compartimos la fe con un testigo de Jehová? Eso es lo que queremos en este día tratar, ciertamente. Recientemente tuve 2 testigos de Jehová que llegaron a mi puerta. Y cuando yo fui a la puerta, eran 2 caballeros allí que me esperaban y me dijeron, hola, ¿usted es el señor Carlson? Y yo dije, sí, lo soy. Ah, eso es maravilloso, dijeron. Somos aquí de la Torre del Vigía, somos testigos de Jehová y entendemos que tú estás interesado en los testigos de Jehová. Bueno, dije yo, sí, tengo mucho interés en los testigos de Jehová. Ellos dijeron, bueno, eso es maravilloso, estupendo, ¿han recibido ya nuestros libros? Entonces yo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Yo había escrito una vez una carta a su oficina central en Nueva York, en Brooklyn, buscando más literatura para investigar y estudiar. Entonces ellos dijeron, bueno, si escribió seguro que tienen interés. Entonces ellos vinieron a hacer seguimiento, a seguirme. Leyeron mis libros y preguntaron, sí, lo hice. Dije yo, entonces dijeron ellos, estaríamos muy satisfechos en venir y hacer cualquier respuesta a cualquier pregunta que ustedes tengan. Y yo dije, ¿cómo no? Adelante. Por favor, adelante, tomen asiento, puedo darle un poco de jugo, algunas galletitas. Y yo busqué un vaso de jugo, les convidé algo para comer y ellos dijeron, ven, estoy satisfecho, estaríamos contentísimo de poder responder cualquier pregunta que tenga. Y yo pensé por un momento y dije, bueno, creo que realmente tengo una sola pregunta. Y dije, ¿saben? A través de toda la literatura que he leído de ustedes, ustedes continuamente dicen que la Trinidad no está enseñada en las Escrituras. Es verdad, dijo uno de ellos. En ninguna parte usted encuentra la palabra Trinidad en la Biblia. Y yo dije, bueno, por supuesto, pero la Trinidad está enseñada en toda la palabra de Dios. Y él dijo, no, en ningún lugar de la Biblia encontramos la palabra Trinidad. Yo dije, no vas a encontrar, claro, la palabra Trinidad. Yo no digo eso, es un término latino, se llama triunitas, que significa 3 en unidad o en uno. Es un término que utilizamos para describir una realidad espiritual que Dios ha revelado a nosotros. Entonces le dije más.
Les dije, ¿podría mostrarme, por ejemplo, algún lugar en la Biblia donde se encuentra el gobierno teocrático, el término gobierno teocrático, que ustedes utilizan en toda la literatura, que ustedes usan constantemente? ¿Dónde está esto? Gobierno teocrático. Bueno, no está así. Entonces yo le dije, te voy a decir algo. Si tú dejas de usar el término gobierno teocrático, yo dejaré de usar el término Trinidad. Estos términos son los que se utilizan, la Trinidad, un término para descubrir una realidad espiritual que Dios ha revelado. Pero él dijo, no se puede entender la Trinidad, no es algo racional, no la puedes explicar, no se puede entender. Yo dije, bueno, ¿quién te dijo que porque no podemos entender completamente algo, eso no es una realidad? Pero dijo esta persona, la Trinidad no es racional, no se puede entender. Bueno, permíteme hacerte una pregunta, le dije. ¿Tú entiendes de forma completa, por ejemplo, la fórmula de Einstein? E igual mc al cuadrado, las bases de la teoría de la relatividad, el movimiento de todos los cuerpos en un universo que luego se desarrolló en la teoría de los quantum y finalmente la teoría de los campos. ¿Usted entiende completamente eso? Y ellos me miraron con grandes ojos. ¿Sabes? Si tú le preguntas y le pides a un profesor de física en la universidad, y no todavía lo va a entender completamente, pero yo le dije, Señor, yo puedo garantizarte que si una bomba atómica explotara fuera de este edificio, inmediatamente tendrías evidencias empíricas, científicas, verificables que E igual a mc al cuadrado es algo real, y lo podrías ver, comprobar. Hiroshima y Nagasaki mostraron eso como evidencias verificables, lo que la mente finita tuya y mía no podemos entender. Yo dije, amigo, la pregunta no es lo que nuestra mente finita puede entender, sino la pregunta es, ¿qué hizo Dios desde la perspectiva eterna e infinita, eterna? ¿Qué ha decidido Dios revelar a nosotros de su carácter y su naturaleza eterna? Yo le pregunté entonces, ¿usted cree en la Biblia? Él dijo, sí, claro, creemos en la Biblia. Y dije, bueno, fabuloso. Eso es muy bueno. Entonces yo le dije, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios y vemos lo que tiene Dios que decirnos? Y yo dije, bueno, vamos a poner las revistas al lado y todo, libros. Vinieron con 12 maletines ahí llenos de libros, y yo voy a sacar todos mis diccionarios, mi lexicon, todos los libros, y vamos a ir a la palabra de Dios. Únicamente veamos lo que tiene que decirnos la palabra de Dios. Ahora, tengo una cosa presente. Cuando trate con testigos de Jehová, ellos niegan principalmente, y eso es la piedra de tropiezo, es la doctrina de la Trinidad y la persona y la obra de Jesucristo. Por esa razón tenemos que tratar con ese tema, especialmente en este estudio. Así que comencemos con eso. Primero de todo, es muy bueno comenzar con una definición. ¿Qué queremos decir con el término Trinidad? Como ustedes verán, quizás una de las definiciones más simples del término es la siguiente. Por el término Trinidad simplemente queremos decir que en la naturaleza de un solo Dios hay tres personas eternas, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Quizás usted puede escribir eso. En la naturaleza de un solo Dios hay tres personas eternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es una triunidad. Ahora estos dos caballeros de la Torre del Vigía que estaban allí tomando una taza, un vaso de jugo del otro lado de la mesa, yo les dije a ellos lo que ustedes verán aquí, y ahora voy a decirles. Yo les pregunté, si yo pudiera mostrarte que en el Nuevo Testamento hay tres personas, y que las tres personas cada una son llamadas Jehová Dios, y si hay entonces un solo Jehová Dios, ¿usted no estaría de acuerdo que esas tres personas tienen que ser un solo Dios? Escriba eso. Yo les dije, si yo pudiera mostrarte que en el Nuevo Testamento hay tres personas a las cuales se les llama cada una Jehová Dios, ellos dijeron, no está eso allí. Y yo dije,
Yo no dije que estaba, yo digo, si yo pudiera mostrarles que en el Nuevo Testamento hay tres personas que a cada una se la llama Jehová Dios, y si hay un solo Jehová Dios, ¿no estarían entonces de acuerdo? ¿No se llegaría a la conclusión que esas tres personas son un solo Dios? Es un axioma básico de la geometría, que una cosa es igual a la otra, dos cosas iguales entre sí son iguales a una tercera. Así que ustedes tienen que usar una buena ley inductiva lógica científica e ir a la palabra de Dios para ver lo que Dios ha dicho concerniente a su propia naturaleza. Entonces veamos lo que dice Dios respecto a eso en la Escritura. En primer lugar, tenemos que encontrar si hay tres personas en el Nuevo Testamento que cada uno se le llama Jehová Dios. Primero, se le llama al Padre Jehová Dios, se identifica al Padre como Jehová Dios. Por favor, vayamos a 2 de Pedro capítulo 1 y lean conmigo al leer juntos. Y hagan que el testigo de Jehová vaya con ustedes. Y yo quiero decirle que todos estos versículos que yo voy a usar en esta noche podrán utilizarla ustedes tomando la Biblia verde de ellos, la traducción Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, en su propia Biblia, en su propia versión. En 2 Pedro 1:17 leemos: porque cuando él recibió de Dios Padre, ¿de quién la recibió? Cuando él recibió de quién? De Dios Padre. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora en este versículo vemos dos personas identificadas. Una de ellas se llama Dios el Padre. Ahora los de la Torre del Vigía estarán de acuerdo completamente contigo y dirán: sí, de acuerdo, nosotros creemos que el Padre es Jehová Dios. No tenemos ningún problema en estar de acuerdo con esto. Pero ahora hay que hacer la segunda pregunta. ¿Es el Hijo identificado como Jehová Dios en el Nuevo Testamento? Ahora hay muchos pasajes que nosotros podemos utilizar para mostrar claramente la enseñanza de la deidad de Cristo. A través de los años, la Sociedad de la Torre del Vigía ha intentado responder a muchas preguntas y contestar a estos versículos. Aunque sean falsas las respuestas, por lo menos tienen respuestas a cada uno de estos versículos. Así que yo estoy prefiriendo usar versículos que no tienen ellos respuestas para que sea más fácil para poder mostrarles la verdad. Los testigos de Jehová aman el libro de la Apocalipsis más que ningún otro libro. Así que ya que tanto quieren ese libro, vamos a utilizar ese libro para hablarles. Comencemos entonces con Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y escuchen al leer yo este pasaje y notarán algo muy, muy interesante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, principio y fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién habla aquí? Dice: yo soy el Alfa y la Omega. ¿Quién dice? Dice el Señor Dios, el Señor. En la traducción Nuevo Testamento de la Biblia de los Testigos dice Jehová o el Señor. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor. Ahora, un testigo de Jehová estará de acuerdo contigo y dirá: estás en lo cierto, absolutamente en lo cierto. Nosotros creemos que el Alfa y la Omega es Jehová Dios, es el Señor. No hay ningún problema. Perfecto, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 21, del 5 al 7. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí nuevamente vemos la identificación que el Alfa y la Omega es Jehová Dios. Ahora el miembro de la Torre del Vigía estará de acuerdo contigo nuevamente y dirá: estás en lo cierto, correcto. Nosotros creemos que el Alfa y la Omega es Jehová Dios, no hay ningún problema, es lo que dice, queremos eso. Muy bien, vayamos entonces ahora a Apocalipsis capítulo 22, del 12 al 13. Y dice así:
He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Quién era el Alfa y la Omega? Hemos visto ya eso. Es Jehová Dios, el Alfa y la Omega. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica o hace mentira. 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darnos testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega. Versículo 16. Yo soy Jesús quien declara estas cosas. Aquí vemos que Jesús claramente se identifica a Él como Jehová Dios. Ahora, si la identificación no está lo suficientemente clara, vayamos un paso más. Adelante, vayamos al capítulo 22, 7. Dice, he aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. ¿Quién viene pronto? Vean el versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Quién está viniendo pronto? El Alfa y la Omega, Jehová Dios. ¿Quién viene pronto? El versículo 20, léalo por favor. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven. ¿Quién? Señor Jesús. Aquí nuevamente vemos que Jesús claramente identificado como Jehová Dios. Ahora, si la identificación sigue sin estar clara, vayamos más adelante. Por favor, esté seguro de tomar bien nota de esto. Vea el versículo 13 del capítulo 22 de Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Ahora, ¿quién es el principio y el fin, el primero y el último? El primero y el último es el Alfa y la Omega, es Jehová Dios. Ahora, esa es una descripción común, frecuente, que encontramos en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, si ustedes vuelven a Isaías, un solo pasaje, capítulo 44, versículo 6, nosotros leemos en Isaías 44, 6, así dice el Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que Dios mismo dice de él, yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. Volvamos a Apocalipsis ahora capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, comenzando en el versículo 12. Aquí está quizás el pasaje más devastador y contundente para usar en contra de la Torre del Vigía. En el versículo 2 del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan mismo dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y continúa así la descripción. Vean el 17. Versículo 17, Juan dice, cuando le vi como muerto, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, ¿quién es el primero y el último? Ya lo hemos visto. El primero y el último es Jehová Dios. Mantenga el aliento. Mantenga el aliento. Y el que vino, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vino y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pregúntenle a un testigo de Jehová en algún momento, ¿cuándo Jehová Dios murió? Dios murió. Y dije, entendiste, muy bien, entendiste, eso es. Jesucristo, sin ningún error, se lo identifica como Jehová Dios, ahí está claro. No hay forma de escaparse de esa realidad, la identificación es rotunda. Ahora, si ustedes solamente tienen 30 segundos con un testigo de Jehová, quizás se encuentran en la puerta o en una esquina y solamente tienen 30 segundos o un minuto. Yo quiero que ustedes les muestren solamente 3 versículos.
Escriban estos versículos, colóquenlos allí delante de la Biblia para que cuando venga un testigo de Jehová la próxima vez lo vean. Primer versículo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor o dice Jehová. Versículo número 2, Apocalipsis 22, 13. Apocalipsis 22, 13, donde dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién era el alfa y la omega? Lo hemos visto. Alfa y omega es Jehová Dios, es el Señor, Jehová. En Apocalipsis 1:8 lo vimos. Y acá dice nuevamente, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Es el alfa y la omega, es Jehová Dios. Entonces volvamos ahora a Apocalipsis 1, del 17 al 18, el tercer versículo. Apocalipsis 1, 17 al 18. Juan dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? El primero y el último es el alfa y la omega, es Jehová Dios, lo hemos visto ya. Y el que vivo, me dijo, y él dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces cuando terminas de leer esto, pregúntale al testigo de Jehová esto. ¿Cuándo Jehová Dios murió? ¿Cuándo fue que murió Jehová? No tienen respuesta alguna para esto. Está impreso exactamente igual así en su traducción de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, su propia Biblia. No lo cambiaron, está tal y cual así como está aquí. Así que se puede utilizar en su propia Biblia. Cuando yo hablé con esos dos testigos de Jehová en mi casa, aquel día uno de ellos me dijo, pero Jesús no puede ser Jehová Dios. Y yo dije, bueno, ¿no es lo que dice aquí? ¿No está claro? Entonces me dijo así. Este testigo me respondió, bueno, si Jesús es Jehová Dios, eso cambiará todo lo demás de la Biblia. Y yo dije, exactamente, yo pienso de la misma manera. Jesucristo es Jehová Dios. Ahora hay muchos otros pasajes que podemos utilizar para mostrar claramente la deidad de Jesucristo. No tenemos tiempo para ir en todos estos pasajes en este estudio, pero tal vez podemos ver 2 o 3 más. Vamos a tomar un par de minutos y vayamos a Éxodo capítulo 3. Después de Génesis, por supuesto, el libro de Éxodo capítulo 3. 13 y 14 de Éxodo capítulo 3. Y dijo Moisés a Dios, y aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ahora si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora cada judío sabe muy bien que esta es la sagrada declaración de Dios. Dios está declarando que no se puede colocarle a Él en una definición, en una caja, en un paquete, sino que Él es el eterno, yo soy el soberano creador, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy. Todo judío entendía esta declaración claramente. Ahora, ¿por qué entonces se enojaron tanto con Jesús cuando Jesús habló contra ellos en Juan capítulo 8? Ustedes descubrirán allí, en Juan capítulo 8, por qué los judíos se enojaron tanto con Jesús. Juan 8, en el 56, Jesús está hablando allí con los rabinos, y los maestros religiosos y los judíos. Y dice, nuestro padre Abraham, vuestro padre Abraham, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Versículo 57 del 8 de Juan. Entonces le dijeron a los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Recuerden esto, que Abraham vivió como 2000 años antes de que Jesús estuviera en la tierra. Y Jesús le está diciendo a los judíos, Abraham se gozó de ver mis días, de verme. ¿Cómo? Tú no tienes ni siquiera 50 años y has visto a Abraham. ¿Cómo puede ser eso? Lo que Jesús respondió en el versículo 58 es muy interesante. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese,
o antes que él naciese, yo soy. ¿Cuál es el segundo versículo? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque cada judío entendía claramente lo que Jesús estaba reclamando ser. Jesús había tomado el nombre de Jehová eterno, el yo soy de Éxodo, y dijeron, bueno, apedréenle, miren lo que está diciendo. Este es un pasaje devastador para los de la Torre del Vigía. Por eso este es uno de los pasajes que ellos han cambiado y pervertido en la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, su propia Biblia, para que entonces así pudiera coincidir con la teología que Rutherford creó. Entonces el versículo 58 dice que dice así ellos: antes que Abraham fuese, yo estaba. O sea, ellos quieren hacer aparecer ahí como Jesús, como un ser creado, como el arcángel Miguel. Hace poco yo hablé como un líder de los Testigos de Jehová que vino a escucharme en una de mis conferencias de los Testigos de Jehová. Y después yo hablé con este líder de Testigos de Jehová. Fuimos a comer juntos y por 5 horas estuvimos hablando con él. Y a la hora en el almuerzo, yo le dije, ¿qué hicieron ustedes con Juan 8:58? Y ellos dijeron, no hay ningún problema. Antes que Abraham naciese, yo estaba. O yo había sido antes que Abraham fuera. Así que yo tenía ese día un libro que había sido publicado por los Testigos de Jehová y se llama El Reino en el Milenio. Es una traducción, según ellos, del griego del Nuevo Testamento, con una traducción al inglés también debajo. Entonces yo tomé su propio libro, el que ellos dicen que es el griego de ellos, publicado este libro por la Sociedad de la Torre del Vigía, le mostré y le dije, lee esto en griego, por favor. Y él comenzó a leer y dijo, antes que Abraham naciera, y en el griego, ego y mi, dice. Y debajo del griego estaba la traducción inglesa, yo soy. Entonces me incliné sobre la mesa y le dije, amigo, ¿quién ha cambiado las escrituras que ustedes tienen? Ustedes ni siquiera han traducido correctamente la Biblia de sus propios textos griegos que tienen del libro que ustedes mismos han impreso. Yo no me voy a olvidar nunca la cara de este hombre, me miró y dijo, voy a escribir rápidamente a los de la Torre del Vigía por esta cosa que han hecho. Ven, esto es uno de los versículos que ellos mismos han cambiado y han torcido para que pudiera coincidir con las enseñanzas de Rutherford. En Juan 10:11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. En el versículo 14 nuevamente dice, yo soy el buen pastor. Entonces dijeron, apedréenle. ¿Por qué querían apedrearlo? Es porque cada judío entendía muy bien y recordaba el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y Jesús vino a escena aquí en Juan 10 y dice primero, yo soy. Luego dice, yo soy el pastor. Apedréenle. Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Ustedes se imaginan esto? Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Ellos, los judíos, le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombres, te haces Dios. Ven, ellos precisamente, los judíos no tenían duda, sabían que Jesús estaba clamando ser igual a Dios, ser Dios mismo, por eso querían apedrearle. Oficialmente, cuando llegamos al capítulo 10, del versículo 30, donde Jesús dice, yo y el Padre somos uno, por supuesto que los testigos de Jehová han cambiado este versículo, lo que ellos dicen es que Jesús dijo que Él y el Padre eran uno en propósito, no uno en naturaleza. Ahora es bastante obvio por el contexto que Jesús realmente quería decir algo más. Jesús, como un rabino hablando con otros rabinos y maestros de la ley, si él hubiera dicho que él y el Padre eran uno en propósito, bueno, ellos no tendrían ningún problema, no hubieran hecho ningún argumento, no hubieran querido apedrearle, porque todos ellos creían que estaban en un mismo acuerdo y propósito con Dios, el Padre. Ahora ellos dijeron, es una blasfemia, porque él, Jesús, reclamaba ser igual a Dios. Los rabinos lo entendieron. En Juan 14 dice Jesús, si me han visto a mí, han visto al Padre. Pablo también dice en Colosenses 3:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia enseña sin dudas, con absoluta certeza, que Jesús es el Dios eterno que tomó forma humana, que Jesucristo fue 100% Dios y fue 100% hombre en uno. Él era Cristo.
Y es eso lo que enseña la Biblia a través de todas sus páginas, si tuviéramos tiempo para ver esto. Pero ahora de forma rápida, veamos que la Biblia enseña que al Padre se le llama Dios, que al Hijo se le llama Dios, es Jehová Dios el Hijo, es Jehová Dios el Padre. Tercero, también enseña la Biblia que el Espíritu Santo es una persona, también es el Espíritu Santo Jehová Dios. Veamos solamente dos pasajes, Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, aquí dice en primer lugar Pedro: tú no solo mentiste al Espíritu Santo, sino mentiste a Dios. No solamente al Espíritu Santo se lo identifica aquí con Dios, sino también se lo identifica aquí como una persona. Ven, usted no puede mentir contra una fuerza impersonal. Con este micrófono que tenemos aquí, con esta cámara enfrente, no podemos mentir. Se puede mentir solamente a una persona. Vayamos a Hechos 13 ahora. Hechos 13, 2. Veremos cómo esto se explica todavía con más claridad. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, y ahora habla el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No solamente el Espíritu Santo habla, sino que también usa un pronombre personal, diciendo: yo los he llamado, y envía a sus discípulos. Ninguna fuerza impersonal, sino una persona únicamente puede utilizar un pronombre personal. Aquí vemos esto y otros versículos que aparecen claramente. Una y otra vez, claramente en las Escrituras se nos muestra que el Espíritu Santo es Jehová Dios, el Padre es Jehová Dios, el Hijo es Jehová Dios, el Espíritu Santo es una persona, también es Jehová Dios. La Biblia enseña que hay un solo Dios, Jehová Dios. En 1 Timoteo 2:5 leemos: porque hay un solo Dios. Gálatas 3:20 dice: Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice: el Señor Jehová tu Dios es uno. Y hay muchos otros pasajes. Al estudiar las Escrituras y ver lo que Dios mismo dice, porque Él lo ha revelado a nosotros respecto a su propia naturaleza, lo que Dios mismo ha mostrado, nos lleva a la conclusión sin lugar a dudas que Dios mismo se muestra ser Padre, Hijo e Espíritu Santo y ser un solo Dios, que en la naturaleza de un único Dios existen tres personas eternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quizás una ilustración sería útil en este momento. Si alguno de ustedes ha tomado alguna vez un curso en química, usted quizás puede tomar y recordará que hay un ejercicio que se llama el triple ejercicio del agua. Ustedes pueden tomar el agua, H2O, en un tubo de ensayo sin presión, colocándola a la temperatura cero y a una presión ausente en un vacío. ¿Qué pasa cuando llega a cero? Instantáneamente usted tiene una sustancia llamada agua y que está licuificada en el centro, en el medio, y gas arriba y solidificada en el fondo, sin contradicciones y sin ninguna cosa extraña. El agua, una de las cosas más simples, puede ser dividida en tres, pueden ser tres en una. ¿Cuánto más entonces Dios, el Creador, el universo, puede ser Padre, Hijo, al Espíritu Santo sin tener ninguna contradicción con su propia naturaleza? No es difícil ni imposible. Esto es exactamente lo que la palabra de Dios nos revela. Ahora, una vez que ustedes han visto de forma inductiva la verdad de esta en las Escrituras, entonces podemos ir a través de toda la Escritura y ver a la Trinidad claramente explicada. Veamos entonces dos pasajes que muestran la Trinidad claramente. Primero, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 35. Tenemos aquí la Trinidad en el nacimiento de Jesús. Lucas 1 dice, 35.
Y entonces respondió el ángel y le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el nacimiento de Jesucristo, de Cristo. Si usted va a Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, leemos allí que está la Trinidad también en el bautismo de Cristo. Y luego de ser bautizado, Él subió del agua a Jesús, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en el bautismo de Jesucristo. Si usted va a Mateo 28, versículo 19, tenemos también la Trinidad en la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Ahora, quizás uno de los pasajes más fascinantes donde se muestra la Trinidad en las Escrituras es en la resurrección de Jesucristo. Si usted ve 1 Tesalonicenses capítulo 1, 9 y 10, usted verá allí que el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos. Pero si usted ve a Juan 2, de 19 al 21, verá algo diferente. Si usted ve Juan 2, dice que Jesús levantará su propio cuerpo. Y si usted ve a Romanos 8, versículo 11, verá algo diferente. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo es quien levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y si usted ve luego Hechos capítulo 17, 30 y 31, encontrará algo diferente. Usted verá en Hechos 17, 30 al 31, dice que Jehová Dios levantó a Jesús de entre los muertos. El Padre levantó a Jesús, el Hijo se levantó a sí mismo, el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. En Hechos 17 dice que Dios, Jehová, levantó a Jesús de entre los muertos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Avanzando el programa, el plan de Dios para tu salvación y la mía. Era el propósito y el plan de Dios el Padre que supervisar y planear el propósito de la redención. Vemos que era la función y el propósito del Hijo de Dios ejecutar y llevar adelante el propósito del Padre de salvación y redención. Y es el propósito y la función del Espíritu Santo aplicar la obra de salvación y redención a tu vida y a la mía para que nosotros seamos salvos y tengamos nuevamente una relación con el Creador del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que concluir el estudio de este día. Pero queremos decir también que los testigos de Jehová dicen que la salvación viene a través de la torre del vigía, vendiendo las revistas y el material por medio de la obra, las visitas, puerta a puerta, y ser miembros de esta organización. Pero ¿por quién Jesucristo es? Por lo que Jesucristo hizo, que es el Dios eterno que vino a ser hombre, el Dios encarnado. No era un hombre simplemente muriendo por otro hombre. En Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10 nos dice que Jesucristo era el eterno Cordero de Dios. El eterno sacrificio, la ofrenda eterna que fue entregada una vez y para siempre para remisión de pecados, para que ahora podamos venir por fe y recibir el don gratuito de la salvación. Es por eso se le llama las buenas noticias, las buenas nuevas. Efesios 2, 8 y 9 lo dice claramente, porque por gracia sois salvos, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas noticias, las buenas nuevas para testigos de Jehová en este día, para que usted que me escucha, testigo de Jehová, la salvación no puede ser ganada, no está en una organización ni en ningún sistema humano, sino ha sido comprada, ganada y ahora se es regalada por medio de Jesucristo, que quiere darle el don, el regalo, y usted puede recibir ese regalo por la fe, a través de una invitación personal, invitándole a Jesucristo para que sea su Señor Salvador personal. ¿Por qué no lo hace ahora, en este mismo momento?